Estimados hermanos, muy buenos días. Le damos muchas gracias al Señor porque nos permite ver la luz de otro amanecer. Le damos gracias porque nos permite ahora estar delante de ustedes compartiendo estas clases de Escuela de Formación Cristiana. Vamos a iniciar con una oración. Bendito Señor, agradecemos tu misericordia para con nosotros en este momento. Gracias porque nos permites estar con nuestros hermanos por medio de esta tecnología, Señor, en el que nos acercamos a ellos, pidiéndote, Padre bendito, que les sigas bendiciendo, acompañando, que les des salud, que les permitas continuar, Padre bendito, en tu camino, y que sobre todo, Señor, nos des siempre la esperanza, nos des la alegría de que pronto podamos reunirnos nuevamente en nuestro templo para que podamos tener estas actividades. Gracias, Señor, permítenos ahora abrir tu palabra, permítenos entenderla, permítenos aplicarla en nuestra vida diaria. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, en quien te damos muchas gracias. Amén. Pues hermanos, es el segundo domingo de agosto y recordemos que el mes de agosto es el mes de la Biblia. A nivel mundial, hermanos, el Día de la Biblia se celebra en septiembre en algunos lugares, en otros se celebra en marzo. Nosotros, hermanos, recordemos que en nuestro país, en el año de 1827, llegó un misionero enviado de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, que se llamaba Diego Thompson. Él traía el encargo de hacer llegar a nuestro país 10,000 Biblias. Cuenta la historia que él se hizo de 14 mulas y empezó a distribuir la palabra de Dios, por todos lados había personas que le ayudaban para distribuirlas. Esto fue en 1827. En 1878, hermanos, se estableció aquí en México una central bíblica que se encargaba de traducir, de producir y distribuir la Biblia, y se tenían ciertas normas en este sentido. Esta Biblia debería haber sido traducida al lenguaje del pueblo, debería haberse producido y distribuido en el propio idioma, en el idioma que pueda ser entendible, al precio que se pudiera pagar y en un formato que toda la gente lo pudiera leer. Entonces, hermanos, se hace esta distribución aquí y es en el año de 1966, ya 54 años, hermanos, en que se establece aquí la Sociedad Bíblica Fraterna de las Sociedades Bíblicas Unidas a nivel internacional. Esto, hermanos, fue en el año fue el 27 de septiembre de 1966. Se establecía, hermanos, que el 21 de marzo era el Día Internacional de la Biblia, pero, hermanos, aquí en nuestro país no se podía establecer esa fecha, por la festividad que tenemos nosotros, 21 de marzo, nacimiento del Benemérito de las Américas, Benito Juárez, y tampoco el 27 de septiembre, hermanos, porque es día de la consumación de la independencia. Entonces se decidió establecerse en el mes de agosto, el mes de la Biblia, y el último domingo como el Día de la Biblia. Y, hermanos, le damos gracias al Señor que la tenemos nosotros, que la podemos compartir, la podemos leer. En nuestra Biblia, hermanos, tenemos frases y expresiones que sí nos dicen los principios de interpretación, los principios que nosotros en que podemos nosotros entender la palabra de Dios, que de manera general debemos de buscar en nuestra Biblia
el sentido usual y ordinario que tienen las palabras. Sin embargo, hermanos, en nuestras Biblias también encontramos que se encuentran figuras de lenguaje artístico, literario, que las llamamos nosotros figuras literarias, en las que en este punto no podemos tomarlas en un sentido que nosotros podemos decir que es literal. Por ejemplo, hermanos, al igual que en la literatura universal, encontramos en nuestra Biblia lo que se llaman metáforas, que son semejanzas entre dos objetos, entre dos hechos, incluso entre dos personas. Por ejemplo, hermano, nuestro Señor Jesucristo utilizó muchas metáforas. Una de ellas es la que nos dice, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Una de las características que encontramos aquí en la metáfora, hermanos, es que no utilizamos la palabra como. Eso sería un símil o comparación. Pero aquí la idea es precisamente esta que nos da aquí, que el Señor Jesucristo es como la vid. De hecho, Él se llama la vid verdadera y dirigiéndose a los discípulos, les dice, vosotros sois los pámpanos. ¿Qué es lo que hace la vid, hermanos? Da precisamente la sustancia necesaria, da el alimento para que los pámpanos, vamos a decir las hojas que tiene la vid, puedan a su vez dar frutos. Pero si no se alimentan, pues no va a ser posible que den estos frutos. Otras metáforas que utilizó también nuestro Señor Jesucristo, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida. E incluso, hermanos, en Lucas 13, versículos 31 y 32, van a buscar a Jesús y le dicen, ¿sabes qué? Es mejor que te retires de aquí porque Herodes te anda buscando. Y Jesús responde, id y decid a aquella zorra. Y aquí, hermanos, está haciendo esa metáfora con Herodes al llamarlo zorra, que es una zorra, Herodes. Hay otras figuras también de dicción, hermanos, que encontramos nosotros en la palabra de Dios. Una de ellas se llama prosopopeya, que consiste en que los objetos inanimados los podemos personificar, es decir, les podemos atribuir hechos o acciones, pues que únicamente hacen las personas. En Isaías 55, versículo 12, leemos lo siguiente, hermanos. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Por supuesto, hermanos, pues los montes por sí mismos, los collados no pueden levantar canción a nuestro Dios, ni tampoco, como nos dice aquí, todos los árboles darán palmadas de aplauso. Es decir, son características que tienen los humanos que se las estamos atribuyendo a objetos, a plantas, a seres no animados. En el lenguaje, vamos a decir popular, hermanos, también es muy común hablar de esta manera. Por ejemplo, si una puerta está descarapelada, hay algunas personas que dicen, mira, esa puerta quiere que la pinten. El querer no es un deseo de la puerta, sino que es algo que se le está atribuyendo como una característica humana. El campo, cuando está seco, dice, este campo ya está pidiendo que llueva. No es en sí que el campo lo pida literalmente, sino es una forma de expresarnos en la que pues el campo necesita del agua. Y a eso se le llama prosopopeya. Tenemos otra figura, hermanos, que se llama ironía, que la ironía expresa lo contrario de lo que se quiere decir y a veces vamos a decir, en un sentido hasta de burla, hermanos. Si buscamos nosotros en el primer libro de los Reyes, hermanos, primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 27, encontramos aquí que pues
En el pueblo de Dios, a los profetas no los querían mucho porque pues les decían sus verdades a los gobernantes. Y hermanos, uno de los profetas que nos dice que quedan aquí es Elías. Y Elías y profetas de Baal, vamos a decir que hacen una competencia, si así lo podemos decir, entre ellos, entre quién es realmente el Dios verdadero, si es Jehová o es Baal. Entonces, Elías, convocado por Acab, nos dice en el versículo 20 del capítulo 18, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Hicieron una prueba ellos en el que pusieron 2 altares, iban a poner pues ofrenda, holocausto, y el Dios que consumiera esos holocaustos era el Dios verdadero. Entonces los profetas de Baal estuvieron ahí pidiéndole a Baal que les respondiera. En el versículo 26. Dice, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y el versículo 27 dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Pues esta es la ironía, hermanos. Si digan ustedes, Elías, como nos dice aquí la palabra, pues se burlaba de los profetas de Baal. Posteriormente, pues ya sabemos que Dios envió fuego, consumió la ofrenda que tenían y demostró ahí nuestro Dios que es el único Dios vivo y verdadero. Tenemos otro elemento, hermanos, esta figura también literaria se llama el tipo. El tipo es una especie de metáfora que consiste en hechos, personas o incluso objetos que designan semejanzas también entre hechos, personas u objetos, pero en el porvenir, en el futuro. Es decir, que los tipos se manifiestan en el Antiguo Testamento y después son trasladados, por decirlo así, se manifiestan también en el Nuevo Testamento. Es decir, lo que era en el Antiguo Testamento se presenta ahora en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se llaman tipos y en el Nuevo Testamento se le llaman antitipos. También, hermanos, si buscamos en el libro de Hebreos, nos dice aquí que son llamados sombras de los bienes venideros, hermanos. Tenemos nosotros varios tipos, la mayoría de ellos apuntan hacia nuestro Señor Jesucristo. Y si vamos nosotros a Juan 3, versículo 14, nos dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto lo encontramos en Números 21:9, en la que 21:8 y 9, en la que recordamos nosotros, hermanos, que se le ordenó a Moisés que levantara una serpiente de bronce para que todos aquellos que fueran mordidos por las serpientes que había en ese lugar y vieran a la serpiente que estaba levantada, la serpiente de bronce, ellos se salvaran. Entonces, ese tipo, la serpiente de bronce, hermanos, es un tipo de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Hay varios, hermanos, tipos, antitipos. Por ejemplo, José es un tipo de nuestro Señor Jesucristo porque él a toda la nación le dio, por medio de su intercesión, le dio vida a todo su pueblo. Lo que en el Nuevo Testamento es nuestro Señor Jesucristo nos da vida a nosotros. En el Antiguo Testamento se inmolaba un cordero. En Romanos 5:14 nos habla también precisamente de este cordero que fue inmolado, que fue nuestro Señor Jesucristo. El cordero, entonces, hermanos, era un tipo de sacrificio que iba a ser nuestro Señor Jesucristo, representaba ese sacrificio
y que más adelante en nuestro Señor Jesucristo pues lo consuma. Y hermanos, casi todos los tipos que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento, pues son tipos de nuestro Señor Jesucristo y son proféticos, porque están apuntando hacia lo que venía más adelante, hermanos. Hay que tomarlo también con cuidado, hermanos, porque no todo lo que hay vamos a decir, en el Antiguo Testamento, personas, objetos, hechos, son un tipo de nuestro Señor Jesucristo. No debemos forzarlo nosotros, sino que realmente el Nuevo Testamento nos indica cuáles son esos tipos, porque hace referencia al Antiguo Testamento. Y entonces, hermanos, vamos a ver nosotros que hay elementos, hay objetos que son tipos, puesto en el Antiguo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo. Un objeto es el arca de Noé, hermanos, que representa un tipo de Jesús porque dio vida, salvó, rescató a todos los seres humanos. En este caso, pues los únicos que quedaban que eran Noé y su familia, que pues Noé fue encontrado justo delante de nuestro Dios. Y esto viene a ser en nuestro Señor Jesucristo ese tipo, o antitipo en este caso, de esa arca que representaba la salvación para la humanidad. El tabernáculo, hermanos, es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a empezar a verlo, hermanos, en Éxodo 25, capítulo 25, versículos 1 al 9. Vamos a empezar a ver este tabernáculo que Dios mismo le indicó a Moisés que debería de ser levantado. Nos dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Aquí nuestro Dios está pidiendo una ofrenda para todo el pueblo y nos dice que la dieren de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esto lo hace el Señor para ver la gratitud que tenía el pueblo de Israel. Hermanos, recordemos pues que hay una parte en la palabra de Dios, eso les dejo que ustedes lo busquen, que nos indica que Dios ama al dador alegre. Y hermanos, fue tal la ofrenda que trajo el pueblo de Israel, que en Éxodo 36, vamos a decir de los versículos 2 en adelante, nos dice que Moisés llama a las personas que iban a hacer la obra, que eran Bezalel y Aholiab, ellos la iban a dirigir. Dice: y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Dice: y tomaron tanta ofrenda, ¿sí? Que nos dice que ellos la traían para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces hubo que detener ya la ofrenda, porque era tanto el gozo, era tanta la alegría que sentían ellos en dar esa ofrenda. Por supuesto, hermanos, pues tenían mucha ofrenda también de lo que los egipcios le habían dado, pero esa la trajeron de corazón delante de nuestro Dios. Y le pidió a Dios a Moisés una ofrenda muy particular, muy especial. No le pidió cualquier ofrenda, hermanos. Dice en el versículo 3, capítulo 25 de Éxodo: esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre. Hermanos, el oro representaba la divinidad. La plata representaba la redención. Recordemos nosotros que todos aquellos que deseaban ser restituidos, deseaban ser redimidos, deberían de pagar medio ciclo de plata, porque esa era una forma de redención, de redimir al hombre. Y también les pidió cobre. El cobre, hermanos, bueno, vamos a ver nosotros también que se utiliza aquí como bronce, ¿sí? Es un metal duro que nos habla también del sufrimiento. Nos habla aquí de la divinidad,
nos habla de la redención y nos habla además también del sufrimiento. Pidió además, hermanos, telas de azul, púrpura, carmesí y lino fino. Vamos a ver estas cuatro, hermanos. El azul, hermano, representa pues la realeza, en este caso, vamos a decir, al Hijo de Dios. El azul en la inmensidad del cielo representa al Hijo de Dios. El púrpura, hermanos, un color, una tela muy cara que podía ser únicamente utilizada por los reyes. El carmesí, hermanos, nos habla pues precisamente de la salvación que tendría el hombre por el color de la sangre. Y el lino fino, hermanos, nos habla de la pureza, sí nos habla también de que Jesús era el hombre, pero un hombre sin pecado, un hombre puro. Tenemos este, hermano, tenemos además tenemos el pelo de cabras. Pero antes de hablar del pelo de cabras, hermano, nos dice la palabra de nuestro Dios en Juan que Jesús es el Hijo de Dios, color azul. En Mateo se nos habla de la realeza de nuestro Señor Jesús. En Mateo es el color púrpura. En rojo, en Lucas. Y hermanos, el lino, el hombre, Jesús el hombre en Marcos. Lucas, el rojo, el Salvador. También, hermanos, les pidió pues lo que era pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, hermanos, que simbolizaban pues todos estos animales también, su piel, la protección que pudieran dar al tabernáculo, la protección que nos estaba dando directamente nuestro Salvador. Pidieron además, hermanos, pieles quiero resaltar aquí, pieles de tejones, en la que pues simbolizaba el tejón un animal, pues no es nada atractivo, algo sin belleza, que nos recuerda también, hermanos, lo que Isaías nos dijo, que le miraríamos, pero sin atractivo. Hermanos, también pidió madera de acacia. Hermanos, la madera de acacia encontrada principalmente en los desiertos, lugares áridos, es una madera que con el tiempo no se corrompe, hermanos, sino que dura muchísimo tiempo sin tener manchas, como vemos nosotros en todos los elementos que son hechos de esta madera, no se corrompe, no tiene corrupción. Entonces, esto, hermanos, también nos habla, pues, precisamente de que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no vio corrupción. Pidió además aceite para el alumbrado. Recordemos también, hermanos, que el aceite servía para la unción tanto de reyes, incluso de sacerdotes, y nuestro Señor Jesucristo cumplió también con esta misión, ser sacerdote, ser rey. Pidió aceite pues de olivo, hermano, y también para el incienso aromático. Recordemos, hermanos, que el incienso también era una representación de las ofrendas que subían el olor grato a nuestro Dios. Una de las actividades que más hizo nuestro Señor Jesucristo, que nos lo marcan los evangelios, fue el orar a su Padre, tener comunión directa con Él, y Él mismo nos dio un modelo a seguir por el que nosotros pudiéramos orar. Les pidió a sí mismo también, hermanos, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, hermanos. Recordemos que estas piedras las llevaba, los ónices los llevaba con los nombres de las 12 tribus, el sumo sacerdote sobre los hombros, y llevaba el efod, es decir, una especie de chaleco largo que se utilizaba pues para distinguir a las personas. Y no solamente era el pueblo de Israel, hermanos, otras naciones también lo utilizaban, esta prenda, pero lo que las hacía diferentes es que el pueblo, el sacerdote, llevaba, además nos dice aquí, un pectoral que pidió estas piedras con los nombres de las 12 tribus de Israel que venían al frente en el pectoral sobre lo que era el efod.
Entonces, hermanos, esta es la ofrenda que pide Dios, porque nos dice que hará un santuario para Él y Él habitará en medio de ellos. Y le dice a Moisés, harás esto conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y bueno, hermanos, pues tenemos aquí que ya Dios da las instrucciones específicas para comenzar a construir el tabernáculo, esa tienda tan especial en la que nuestro Señor iba a estar presente ahí en su gloria. Hermanos, todo lo que vemos en el tabernáculo podemos encontrarlo en Hechos, en el libro de los Hechos, y en particular en Hechos capítulo 8, versículos 5, en la que nos dice que todo lo que iba a estar en el tabernáculo era una sombra únicamente de lo que venía más adelante. ¿Cómo encontramos esto, hermanos? En primer lugar, vamos a ver que para entrar al tabernáculo había una puerta. En esa puerta se entretejían todos los colores que nosotros ya hemos visto, el azul, púrpura, rojo. Ahí, y además el tabernáculo estaba rodeado por telas de lino fino. Ese era todo lo que rodeaba, estaba, vamos a decir, cercado, y pues todo eso representaba, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo era eso? En primer lugar, la puerta, hermanos, que estaba para entrar hacia lo que era el atrio del tabernáculo, le denominaban ellos el camino. ¿Quién es el camino, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Alrededor de las cortinas de lino que pues rodeaban, cubrían el tabernáculo, eran altas, no permitían ver lo que había adelante, pero cada una de estas cortinas, hermanos, tenía tenía postes. Estaban los postes colocados a determinada distancia, y tenían estos postes algunos elementos, hermanos, que vamos a resaltar. Primero, el poste estaba hecho de madera de acacia. Esta madera, como dijimos, pues es incorruptible, es una madera muy fuerte, una madera resistente, y al final, en el tope, estaba cubierto de plata. Esta tope, todo estaba hecho de este elemento, la plata, que recordemos representaba la redención, y las basas en que estaban los postes, estos representaban el sufrimiento. Aparte de ser algo duro, dureza representaba el sufrimiento. Estaban detenidas por una cuerda, hermanos, que pues estaba hecha precisamente de pelos de cabra, hermanos. Pues representaban, hermanos, el pecado. Y por último, hermanos, esta cuerda estaba sujeta a una estaca que estaba clavada en el piso y que únicamente estaba metida hasta la mitad. Esa estaca representaba, hermanos, los clavos que nuestro Señor iba a llevar en la cruz. Además, hermanos, como estaba a la mitad, la estaca representaba también la resurrección. Y hermanos, pues vamos a decir, una de estas basas, en una de estos postes que estaban sujetando las cortinas alrededor del tabernáculo, encontramos todo el Evangelio, hermanos. Encontramos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la madera de acacia. Encontramos la redención que iba a ser por nosotros en la plata. Encontramos también en las basas de bronce el sufrimiento que iba a tener, pero que pues además iba a hacer redención. Encontramos en las cuerdas de carnero, hermanos, que pues Él se hizo pecado por nosotros y que tuvo que morir, fue sepultado, pero además resucitó de entre los muertos. En una sola, podemos decir,
columna, hermanos, podemos encontrar nosotros todo el Evangelio. Y hermanos, ¿por qué ellos no lo vieron? ¿Por qué ellos no lo detectaron así los israelitas? Hermanos, porque eso era solamente una sombra de lo que iba a venir más adelante. Nuestro Señor, representado ahí, era el tipo que se iba a cumplir en el antitipo en el Nuevo Testamento. Hermanos, este es únicamente uno de los elementos que tiene nuestro tabernáculo, el tabernáculo que Dios le ordenó que construyera Moisés. No se pierdan la siguiente clase, hermanos. Vamos a ver los demás elementos que hay en nuestro tabernáculo. Que el Señor les bendiga, hermanos, y seguimos por este mismo canal a la misma hora, Dios mediante, el próximo domingo. ¿Quién como el Señor, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como el Señor, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará, con pandero danzarán y dirán: ¿Quién como el Señor? Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien lo perseguía, jinete caballo, echó a la mar quien lo perseguía, jinete caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Yo a la mar los carros del faraón. La 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 la. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Yo a la mar los carros del faraón. La 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 la.